Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos reactivando el canal. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es análisis combinatorio. Estoy usando un polo que me regaló mi gran amigo Frank. Muchas gracias, hermano. Uno de mis animes favoritos, Kimetsu no Yaiba, el gran Rengoku. Bueno, esperamos tener otra vez movimiento en el canal. Gracias por su apoyo, la gente que nos ha estado pues animando por redes para que continuemos las grabaciones. Y bueno, sin más que decir, empecemos. Bien, empecemos. Vamos a hablar acerca de cómo contar sin contar. Para ello tenemos que estudiar dos principios. El primer principio es el principio de adición y el otro es el principio de multiplicación. El principio de adición está representado con la letra O, ¿ya? Entonces cada vez que... Y ahí viene el enorme error que muchos cometen, ¿no? Dicen, cuando encuentro una O en un texto determinado significa sumar. No es así. Debemos entender que cuando hablas de un principio de adición, un evento es excluyente con respecto a otro. Me explico. Imagínate lo siguiente, un evento A ocurre de m maneras distintas y un evento B ocurre de n maneras distintas. Si tú tienes el evento A o B, este evento ocurrirá de m más n maneras distintas. ¿Cuándo hacemos el principio de adición? Utilizamos el principio de adición cuando un evento es excluyente. La ocurrencia de un evento impide que el otro pueda darse, ¿ya? Por ejemplo, imagínate lo siguiente, algo recontra básico. Imagínate qué tal si hablamos acerca de Karen, ¿no? Vamos a poner que Karen tiene, vamos a decir, faldas, ¿no? Falda 1, falda 2, falda 3. Y a la vez Karen cuenta con el pantalón 1 y pantalón 2. Nosotros decimos falda, la cantidad de faldas sería 3, todas las faldas distintas, todos los pantalones distintos. La cantidad de faldas es 3 y la cantidad de pantalones sería 2. Y viene la gran pregunta, ¿de cuántas maneras distintas podrá utilizar Karen dichas prendas? Entonces hay uno que otro alumno que dice, el profesor dijo falda y pantalón, entonces los voy a multiplicar. No ocurre ello. Imaginemos que Karen va a utilizar las prendas de manera correcta. Quiere decir que si se va a poner falda, no se puede poner pantalón, ¿no? Y si se va a poner pantalón, no se va a poner falda. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pensemos. Karen puede utilizar cualquiera de estas tres faldas o cualquiera de los dos pantalones. Entonces, ¿de cuántas maneras tendríamos que utilizar? 3 casos para las faldas, 2 casos para los pantalones, pero tendría que ser cualquiera de estas 3 faldas o cualquiera de estos 2 pantalones. Sería 5 casos. Otro ejemplo, ¿qué tal si decimos de Lima a Trujillo? Contamos con, vamos a poner 3 líneas aéreas y 4 líneas terrestres. ¿De cuántas formas podremos ir de Lima a Trujillo? La respuesta sería 7. ¿Por qué? Porque puedo ir por aire o iría por tierra. Como les había comentado, la ocurrencia de un evento impide que ocurra el otro evento. En este caso simplemente tendríamos que sumar. A continuación vamos a hablar acerca del principio de multiplicación. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora acerca del principio de multiplicación. ¿Cuándo utilizaremos un principio de multiplicación? Se dice lo siguiente. Si un evento A ocurre de m maneras distintas y un evento B ocurre de n maneras distintas, entonces el evento A y B tendrá que ocurrir de m por n maneras distintas. Entonces, ¿cuándo utilizamos el principio de multiplicación? Cuando los eventos ocurran de manera simultánea. O sea, necesariamente los dos eventos tienen que ocurrir a la vez. Si no, no podemos utilizar. Acuérdense que el principio de adición, la ocurrencia de un evento impedía que el otro evento pueda darse. Por ejemplo, imaginemos acerca de Martín. Ya Martín tiene 2 camisas diferentes. Vamos a decir camisa 1 y camisa 2. Pero en este caso Martín va a tener 3 pantalones. Pantalón 1, pantalón 2 y pantalón 3. ¿Qué es lo que ocurrirá? Entonces decimos, ¿cómo sería la manera correcta para que Martín pueda salir correctamente vestido? Que utilice camisa y pantalón. Ya les he dicho, tengan mucho cuidado con respecto a las letras. Si bien es cierto, el principio de multiplicación se representa con la letra I, pero eso no es importante. O sea, no tienes que leerlo de manera literal. Tienes que entender cómo funcionan los eventos. Si los eventos ocurren de manera simultánea, principio de multiplicación. Si los eventos, la ocurrencia de un evento impide que el otro se dé, principio de adición. Bien, continuemos. Entonces, cuando nosotros decimos camisa y pantalón, ¿de cuántas formas puedo utilizar la camisa? De 2 formas. ¿Cuántos pantalones tengo? 3, o sea, puedo utilizarlo de 3 formas. Quiero que te des cuenta que esta camisa, por ejemplo, se puede combinar con cualquier pantalón. La camisa 1 con el pantalón 1, la camisa 1 con el pantalón 2 y la camisa 1 con el pantalón 3. Pero la camisa 2 también puede combinarse. Puede combinarse con el pantalón 1, puede combinarse con el pantalón 2 o puede combinarse con el pantalón 3. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que cada una de las camisas tiene 3 formas de utilizarse. Pero como tienes 2 camisas, tendrías 2 por 3, en este caso 6 maneras. Entonces pensemos por aquí.
¿Qué tal si nosotros decimos, ya yo quiero ir de la ciudad, vamos a poner la ciudad A, B, C. Yo quiero ir de la ciudad A la ciudad C pasando por B y no voy a regresar, solamente voy a ir. Y diremos lo siguiente, para ir de A a B contamos con 4 caminos y para ir de B a C contamos con 3 caminos. Recuerda que no voy a regresar. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo llegar desde A hasta C sin regresar pasando por B? Diremos lo siguiente. Primero, llega a B. Utilizas este camino, llegas a B y tienes 3 caminos. Utilizas este camino, llegas a B y tienes 3 caminos. Utilizas este camino, llegas a B y tienes 3 caminos. Entonces, ¿qué te has dado cuenta? Para ir de A a C, tengo que ir primero de A a B y de B a C. ¿Cuántos caminos hay acá? 4. ¿Cuántos caminos hay acá? 3. Tiene que ser de manera simultánea. 4 por 3, acá estaríamos hablando de ¿cuánto? 12 formas para ir desde A hasta C. Pero quiero que te des cuenta de un detalle. Por ejemplo, ¿no? Ya, acá hay 12. ¿Está bien? Ya. Pero ¿qué pasaría si hiciera esto? Entonces, mira, si tú haces esto, tú tienes 12 formas pasando por B. ¿Está bien? Acá tú tienes 12. Pero ¿qué acaba de ocurrir? Tendrías 2 formas más porque irías pasando por B o de forma directa. Entonces estaríamos hablando de 14 formas. Pero ¿qué tal si nosotros analizamos un poco más? Imagínate, ¿qué tal si puedo hacer escala por D? Entonces pensemos, para ir de A a C pasando por B, nosotros sabemos que hay 12. O puedo ir de forma directa, que sé que había 2. O puedo hacer el paso por D. En este caso, 2 por 3, hay 6 si es que hiciera el paso por D. Estaríamos hablando de un total de 20 maneras. Entonces, no nos olvidemos, principio de adición. Un evento, si excluye al otro, adición. Si un evento es simultáneo con otro, ocurren a la vez, principio de multiplicación. A continuación vamos a hablar de lo que es un factorial. Bien, empecemos. Ahora voy a hablar acerca de factorial. ¿Qué cosa viene a ser un factorial? Ahora, escuchen atentos. Un factorial, si lo quiero definir, tendría que ser el producto de enteros positivos consecutivos, empezando desde 1 hasta un número determinado. Lo repito, producto de números enteros positivos consecutivos que van desde el 1 hasta el número indicado. Por ejemplo, si yo tengo el factorial de 2, tendría que ser lo siguiente, 1 por 2. En este caso tendrás 2. El factorial de 3 tendría que ser 1 por 2 por 3. ¿Sería cuánto? 1 por 2 por 3, 6. El factorial de 4 tendría que ser 1 por 2 por 3 por 4 y a esto le llamamos 24. O por ejemplo el factorial de 5 que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y a esto le llamaremos 120 multiplicando todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un punto que tengo que desarrollar con ustedes. Se llama truncar un factorial. Truncar un factorial. Entonces, acá es divertido. ¿Qué cosa viene a ser la palabra truncar? Truncar es detener, zanjar, o sea, evitar que algo avance. Entonces, imagínate que yo tengo 6 factorial y yo te dijera 6 factorial, pero trúncalo en 5. Profe, ¿cómo voy a truncarlo en 5? Mira, si yo tengo 6 factorial, esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Si tú lo quisieras truncar, por ejemplo en 5, lo detienes acá. ¿Qué significa esto? Es desde el 1 hasta el 5. Si yo lo quisiera truncar en 5, puedo representarlo, voy a dejar de ser acá, como 5 factorial multiplicado por 6. No sé si se entiende la idea. Y a otro caso. Por ejemplo, yo tengo 11 factorial, pero quiero que lo trunques en 9. Sencillo. 9 factorial, 10, 11. Yo tengo 13 factorial, trúncalo, vamos a poner en 10. Entonces lo truncas en 10. 10 factorial y continúas pues. 11 por 12 por 13. Ya, yo tengo 17 factorial, ya, yo lo quiero truncar en 15, por ejemplo, ¿no? Entonces lo trunco en 15, 15 factorial y acá pondríamos 16, 17. Y ahora mi gran amigo Francisco me estaba comentando, ¿no? Oye, ¿no hay otra manera de expresarlo, de notarlo, algo por el estilo? Sí la hay. Por ejemplo, ya lo voy a hacer acá. Ya esto de acá de truncar un factorial, ya lo han aprendido, ya lo saben y acá viene la curiosidad. Ustedes, hay un video antiguo que habíamos desarrollado en sumatorias. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esto de acá, ¿no? La sumatoria desde 1 hasta n de la forma i. Y se acuerdan que nosotros íbamos reemplazando. Por ejemplo, si la i vale 1, lo reemplazas, 1. Si la i vale 2, lo reemplazas, ¿no? Y vas reemplazando hasta este último valor. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo llamado productoria. Cuando el pi es en mayúscula es productoria. Esta es la letra griega sigma. Entonces decimos, ¿no? Cuando vas desde el 1
hasta el n de la forma i. En la productoria tú irías de esta manera, ¿no? 1 por 2 por 3. O sea, cuando la i vale 1, 1. Cuando la i vale 2, 2. Cuando la i vale 3, 3. Así hasta que la i toma el valor de n. Esto es el factorial de n. Pero esto de acá viene a ser una productoria. Esto, chicos, viene a ser un factorial y lo voy a utilizar para comenzar a contar lo que viene a ser permutación combinatoria. Lo necesito sí o sí. Bueno, entonces el siguiente punto a estudiar va a ser la permutación. Bien, continuemos. Vamos a hablar a continuación acerca de una permutación lineal. ¿Qué significa la palabra permutar? Recuerda, permutar significa ordenar. Y lo que vamos a hacer es ordenar todos los elementos en una línea. Para ello, un pequeño ejemplo. Imagínense lo siguiente. Tenemos a Ana, Brenda y Carla y ellas tres tienen que ubicarse en una fila de 3 asientos. Queremos saber de cuántas maneras distintas podemos realizar, ¿no?, dicho ordenamiento. Entonces, pensemos por un momento este caso. Imagínate que yo tengo 3, 2, 1. Este sería el número 321. Si tú cambias el orden, acá sería 123. Si tú vuelves a cambiar el orden, acá tendrías 312. Date cuenta que el orden es muy importante porque está apareciendo otro número. En este caso, si Ana, Brenda y Carla cambian de lugar, pues será otro ordenamiento. Entonces, veamos. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes ¿cuántas opciones? 1, 2, 3. Tienes 3 opciones para ubicar este lugar. Ahí está, 3 opciones. De esas 3, imagínate que se sentó Brenda. Entonces, ¿cuántas personas te quedan de pie? 2. Cualquiera de las 2 personas que te quedaron de pie puede ubicar este sitio. Entonces, acá sería 2. Imagínate de que se sentó, vamos a poner Carla. Una cosa así. ¿Qué ocurre? Te queda solamente una persona de pie. En este caso, Ana. Pero ¿cómo se han sentado? Se han sentado ella y ella y ella. En este caso sería el 3 factorial. Quiero que se den cuenta que una permutación de 3 elementos, cuando la cantidad de lugares es exactamente la misma, simplemente es 3 factorial. Otro caso para que se entienda mejor. Vamos. Imaginemos, vamos a imaginar acá, que tenemos 4 elementos, ¿no? Vamos a poner A, B, C, D. Ahí está. Y esas 4 personas tienen que pasar a una fila de 400. Veamos. 1, 2, 3, 4. 4 personas, la cantidad de lugares sería 4. Entonces cualquiera de los 4 puede venir acá. Se sentó uno, me quedan 3 personas de pie. Cualquiera de los 3 vienen acá. Entonces me quedan 2 personas de pie. Y por último, la última persona que no logré ubicar. Pero ¿cómo se sienta? Ella y ella y ella y ella, ¿o no? O él, no sé. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? 4 factorial. Esto sería la permutación de 4 elementos. Entonces, cuando nosotros queremos permutar, estamos ordenando. Imagínate lo siguiente. Tú quieres permutar, vamos a poner 7 libros en un estante donde entran exactamente 7 libros. Entonces, ¿eso qué sería? 7 factorial. Vamos a suponer otro caso, ¿no? Imagínate que tú quieres, no sé, ordenar monedas. Tú tienes 8 monedas y tienes un recipiente donde solamente entran 8 monedas y las quieres ordenar en una línea determinada. Como vas a ordenar 8 elementos en un lugar que tiene 8 espacios, eso sería 8 factorial. Entonces, ya con ello podemos decir lo siguiente. No es complicado. Podemos indicar. Ya lo voy a poner por acá. Podemos decir permutación lineal de n elementos. Entonces, en este caso voy a ordenar todos esos elementos. ¿Cómo sería la permutación lineal de n elementos? Esto sería simplemente para nosotros n factorial. ¿Cuándo ocurre ello? Recuerda lo siguiente. Recordemos que tenemos elementos y acá lugares. Cuando la cantidad de elementos a ordenar coincide con la cantidad de lugares, ¿ya? En ese caso vamos a tener que trabajar una permutación lineal. Bien, continuemos. Recuerda que estamos en permutación. El caso anterior que habíamos hablado de una permutación lineal cuando la cantidad de lugares coincidía con la cantidad de elementos a permutar, la cantidad de elementos a ordenar. Te había dicho que si yo tengo 5 elementos y esos 5 elementos lo quiero ordenar en una fila de 5 asientos, sería 5 factorial. Pero, profe, ¿qué vamos a hacer a continuación? Escúchame. ¿Qué tal si nosotros tenemos n elementos y presento k lugares, donde la cantidad de elementos es superior a la cantidad de lugares? ¿Cómo lo tendríamos que trabajar?
Vamos por partes. Imagínate lo siguiente. Imagínate que yo tengo, en este caso, 9 personas, y estas 9 personas tendré que ponerlos en estos 4 lugares. ¿Cuántas serían las opciones? Escúchame, cualquiera de los 9 puede venir a ocupar este lugar. De esos 9 ya se sentó uno. Quiere decir que tendría 8 personas que todavía tendrían que estar de pie. Entonces cualquiera de esas 8 personas podría ubicar este otro lugar. Ya se acaba de sentar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Me quedan 7 personas de pie. Cualquiera de las otras 7 personas puede ubicar este lugar. Luego, ¿qué diremos? Que cualquiera de las 6 personas que me están quedando puede ubicar ese sitio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sería lo siguiente. Como se sienta esta persona y esta otra y esta otra y esta otra, principio de multiplicación, tengo que multiplicarlas. ¿Cómo sería esto? Esto sería la permutación de 9 elementos escogiendo 4 de ellos. Lo vamos a denotar de esta manera. Si ustedes revisan, por ejemplo, en las principales universidades, bueno, acá en el Perú le hablan acerca de variación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo prefiero trabajar de esa manera, porque una variación sigue siendo una permutación, ¿ya? Porque varía, ¿ya? Solamente que por fines pedagógicos yo lo trabajo de esta manera para que el alumno vea que estamos permutando, o sea, seguimos ordenando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La permutación de 9 elementos tomando 4 de ellos tendría que ser de esta forma, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué tal si hay algún alumno que me dice: profe, pero tenemos un problema? Digo, ¿cuál? Profe, ¿qué tal si nosotros tenemos, y esto es válido, y esto me pasó en clase, y me dice: profe, ¿qué tal si nosotros tenemos un total de 100 personas? Y de estas 100 personas, nosotros tenemos, vamos a suponer, 30 lugares. Profe, ¿cómo sería? O sea, no vas a escribir, pues, ¿no? 100, acá sería 99 por 98, así, ¿no? Bajando 30 veces. O sea, no lo vas a hacer de esa manera, demorarías demasiado. Cuando tenemos ese tipo de problemas, la matemática trata de conseguir una notación más rápida y dinámica para trabajarlo mejor. Me explico. Imagínate lo siguiente. Imagínate, ¿qué le falta a este 9 para convertirse en un factorial? Lo que le faltaría sería que 5, 4, 3, 2, 1. Pero esos números no estaban. Entonces, para que no se altere, voy a dividirlo entre la misma cantidad. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Ya no se altera. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías lo siguiente. En la parte superior, nosotros podemos escribir desde el 1 hasta el 9, no sé si ya lo reconoces, ese es 9 factorial. Pero en la parte inferior, ¿qué tendrías? 5 factorial. Y si tú quisieras darle una relación, arriba tendrías 9 factorial y en la parte inferior, este 5 no es otra cosa más que la resta de estos índices. No sé si se comprende la idea. Vamos por otro caso. Ahí recuerda que estoy permutando. Ahí está la mota. Acá lo que estoy haciendo es permutar más elementos con respecto a lugares. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos con otro caso. Otro ejemplo. Pero, profe, ¿qué pasaría? Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un total, vamos a llamarle 11, y vamos a poner 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. ¿Cómo sería acá? Sencillo. Cualquiera de las 11 personas puede ubicar ese sitio. Puede ubicarse en ese lugar. Se sentó uno, cualquiera de las 10 que queda. Se sienta uno, cualquiera de las 9 que queda. Cualquiera de las 8 que queda. Y cualquiera de las 7 que quedan. Entonces, acuérdate que tendrías que permutar 11 elementos, pero escoges 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Pero, ¿qué cosa te dije? Imagínate que quieres completarlo. Vamos a dar una notación. Lo que voy a hacer a continuación es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y como eso no estaba, lo voy a dividir entre la misma cantidad para que no se altere. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, en la parte superior tendrías 11 factorial. En la parte inferior tendrías 6 factorial. Esta es la permutación de 11 elementos, pero solamente tomamos 5 para ser ordenados. Pero, ¿esto qué sería? Acá está, 11 factorial. En la parte inferior tendrías ¿cuánto? 11 menos 5 factorial. A continuación, esto de acá lo voy a generalizar. Bien, continuamos. Vamos a seguir hablando de la permutación. Ahora, ¿qué caso estamos estudiando? Estamos estudiando permutación de n elementos tomando k de ellos. Pero, recuerden que en este caso la cantidad de elementos tendrá que ser mayor a la cantidad de lugares. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente.
¿Se acuerdan que nosotros estábamos tratando de dar una forma? ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos un total? Voy a poner otro caso. Total 8 y que sea, vamos a poner 4 elementos. No, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cualquiera de qué de los 8 viene acá, se sienta 1, cualquiera de los 7, cualquiera de los 6, cualquiera de los 5, cualquiera de los 4, ¿no? Entonces, esta es la permutación de 8 elementos, escogiendo 5 para que se puedan ordenar. Y se acuerdan que al final habíamos dicho que esto tendría que ser 8 factorial y en la parte inferior tendríamos que poner 8 menos 5 factorial. Pero ¿qué pasa si esto yo lo quisiera ordenar? Y eso es lo que voy a trabajar. Por ejemplo, haciendo ya la demostración de esto. Imagínate que nosotros tenemos el total de n elementos y quiero los k lugares. 1, 2, ¿no? Y así hasta aquí. Entonces, recuerda que son k lugares, ¿no? Acá. K lugares. Y habíamos dicho que el n es mayor que el k. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí puede venir cualquiera de los n elementos. Aquí, n-1, n-2, n-3, pero el problema es el número que voy a tener que colocar en esta ubicación. ¿Qué diremos? Diremos lo siguiente. Voy por otro ejemplo. Imagínate de nuevo que yo tengo un total, se me ocurre, ¿no? De 10 elementos y nosotros vamos a poner 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Acá puede venir cualquiera de los 10. Acá puede venir cualquiera de los 9. 8. 7. Entonces, esta es la permutación de 10 elementos tomando 4 de ellos. Acá está. Pero, ¿qué te has dado cuenta? Este 7, ¿qué viene a ser? 10 menos 4, 6, más 1, tendrías este 7. Por si acaso. Entonces, el número que pondríamos acá, ¿qué cosa sería? Sería lo siguiente. N, que es el total, menos la cantidad de lugares, que más 1. Ese es el número que tú pondrías acá. Esta es la permutación de n elementos tomando k de ellos. Pero te acuerdas que te dije, hay que completar. ¿Cómo lo vamos a completar? Lo vamos a completar de la siguiente manera. Ahora, acá escribiré n menos k. Acá sería n menos k menos 1. Así sucesivamente hasta 2 por 1. Pero como eso lo estoy multiplicando, en la parte inferior lo divido entre la misma cantidad. Para que no altere. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener, ahora sí, la permutación de n elementos tomado k de ellos tendrá que ser n factorial y en la parte inferior, si se han dado cuenta, nos quedará n menos k factorial. Y lo recalco, cuando el n es mayor al k. Esto, por ejemplo, lo pueden conocer como la variación, ¿no? Varias veces lo encontramos de esta manera también, que es lo mismo, solamente es un cambio de notación. ¿Ya? Entonces, hemos estudiado dos casos. Cuando la cantidad de elementos es igual a la cantidad de lugares. Cuando la cantidad de elementos es superior a la cantidad de lugares. Falta un caso, cuando la cantidad de lugares sea mayor a la cantidad de elementos. Esa es la permutación con repetición. Bien, señores, de ahí vamos a estudiar lo que viene a ser permutación con repetición y permutación circular, pero en otro video. Hasta este momento nos quedamos con esta información. Bien, para terminar lo que hemos aprendido el día de hoy, hemos aprendido lo que es el principio de multiplicación y el principio de adición. Recordemos que el principio de adición ocurre cuando los eventos son mutuamente excluyentes. La ocurrencia de un evento impide que ocurra el otro. Habíamos hablado acerca del principio de multiplicación, que tendríamos que utilizarlo cuando los eventos son en simultáneo. Ahora, habíamos hablado de la permutación lineal. Dos casos. Cuando los elementos son igual que los lugares y cuando los elementos son mayores a los lugares, ¿no? En este caso, cuando el n es mayor al k. Habíamos dicho que cuando la cantidad de elementos es igual a la cantidad de lugares, la permutación de esos elementos es n factorial. Habíamos hablado también de lo que era un factorial.
Bien, luego habíamos hablado cuando los elementos son mayores que los lugares. Es la permutación de n elementos tomando k de ellos. Entonces la permutación de n elementos tomando k de ellos, ya sabes que eso también se le conoce como variación. La permutación de n elementos tomando k de ellos, ya lo habíamos demostrado, era n factorial entre n menos k factorial. También hay un caso, cuando los lugares son mayores a los elementos. Esto que está acá es la permutación con repetición. Ese va a ser el video, bueno, ese va a ser el siguiente video que vamos a hablar. También vamos a hablar de la permutación circular. Todo este capítulo es análisis combinatorio. Entonces, si este video logra tener una buena aceptación, una buena cantidad de likes, pues vamos a continuar con ello. Gracias por sus apoyos, gracias por sus comentarios. Este canal da información gratuita. Y para mantenerlo activo pues nos cuesta demasiado trabajo, ¿no? Entonces con los aportes que han estado dando, los comentarios y demás, pues estamos tratando de retomar para poder apoyarlos. Y como les digo, ¿no? Es gratis, compártelo y si puedes trata de apoyarnos, ¿no? Un like, un comentario nos ayuda bastante, nos motiva para seguir subiendo contenido. Y bueno, ya saben y recuerden, hay que ser genio, hay que ser ingenioso. Muchas gracias por sus apoyos. Hasta luego.